teniendo como intención pedir por la unidad y armonía de todas las familias, especialmente las que estén pasando por alguna dificultad. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante por el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nació en Belén para salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, pues a la familia de Dios, que permanecerá por todos los siglos en el camino a la vida eterna. Estamos convocados por Jesús como cada domingo para renovar nuestro pacto de amor con Él, para poder compartir nuestra fe, alimentarnos en la Eucaristía y también en la fraternidad. En este domingo especialmente vamos a pedir por las familias. Hoy la liturgia nos invita a contemplar la Sagrada Familia de Nazaret, a Jesús, María y José. Y pues pidiéndole a ellos que intercedan por nosotros para que nuestras familias sean bendecidas con la gracia y con la presencia de Dios todos los días. Pedimos también, pues, como siempre, por los niños del catecismo, para que su formación cristiana humana pueda seguir el camino que Jesús nos ha enseñado. Pedimos por Eidan Elías, que ayer fue bautizado, por quien también pedimos en descanso. En un momento de silencio, como actividad del templo, vamos a acercarnos al Dios justo y misericordioso, y le pedimos perdón por nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten
eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman. En la tierra paz a los hombres que aman. Tú eres santo, tú solo eres Altísimo. Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman. Y en la tierra paz a los hombres que aman. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unión, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la bondad de tomar asiento, escuchemos la palabra de Dios. Todo indicaba que la descendencia de Abraham se acabaría, pero el Señor tenía proyectado para él un plan, pero era necesario que creyese. Abraham es el padre en la fe, porque confió en el Señor y no fue defraudado. Escuchemos. Del libro del Génesis. En aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar? Puesto que voy a morir sin hijos, ya que no me has dado descendientes. Un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Poco tiempo después, el Señor tuvo compasión de Sara, como le había dicho, y le cumplió lo que había prometido. Ella concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había predicho. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que había nacido de Sara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos todos el Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas.
aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos, descendientes de Abraham su servidor, estirpe de Jacob su predilecto. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El autor sagrado nos presenta las figuras de Abraham y Sara como modelos servidores fieles del Señor, en quien confiaron, que así también los matrimonios cristianos busquen servir al Señor. Escuchemos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como las arenas del mar. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que ha convertido así un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contemplar la escena evangélica nos permite apreciar a la Sagrada Familia, cumpliendo la voluntad de Dios. La presentación del niño Jesús en el templo es una muestra de la necesidad de caminar de la mano del Señor. Nos ponemos de pie y cantemos alegremente la aclamación. Aleluya, aleluya, aleluya.
distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Señor Jesús, nos podemos sentar. Si tuviésemos que buscar una palabra clave para comprender todas las Sagradas Escrituras, que con una palabra podríamos tener así como el secreto, así la clave de interpretación, esa palabra la podríamos encontrar en la palabra alianza. Toda la Sagrada Escritura está basada en el concepto de la alianza. Esa alianza que viene anunciada a Abraham en la primera lectura que hoy escuchamos. Abraham que confía en la promesa de Dios. Dios le promete a Abraham que será padre de muchas generaciones. Generaciones tan numerosas como las estrellas del cielo, como las arenas de las playas. Y entonces Abraham confía. Y esa promesa de Dios cumplida, en eso consiste la alianza. Y se empieza a cumplir precisamente cuando tiene a su hijo Isaac. Pero la alianza del Antiguo Testamento se cumple en el momento en que Moisés recibe las tablas de la ley, lo que nosotros llamamos los mandamientos. Y en ese entonces los mandamientos son recibidos por el pueblo como una bendición de Dios. Ellos no lo reciben como una carga pesada que tienen que cargar en los hombros, como unas normas que un Dios exigente nos pide cumplir, y si no, cuidadito, porque entonces Dios te va a castigar. No ese es el sentido de los mandamientos, sino todo lo contrario. Los mandamientos son un gesto de amor de parte de Dios, y así lo recibieron los israelitas, porque por medio de los mandamientos los israelitas se convertían en pueblo de Dios, en familia de Dios. Ellos formaban parte ya de la familia porque eran parte del pacto de la alianza, que Dios cumplía, pero que también ellos cumplían. Una alianza es de dos partes. Dios nos promete el amor, nos promete la vida, la protección, como le dijo a Abraham: yo soy tu protector y mis promesas se cumplirán en ti. Pero se cumplirán en ti si tú cumples tu parte. Si cumples tu parte. Cuando Jesús viene, no solo tenemos los mandamientos, sino que lo que nos da identidad, lo que nos hace familia de Dios, lo que nos permite formar parte de la nueva familia,
que ya no es el pueblo de Dios, ahora es la iglesia de Cristo, es el evangelio proclamado por Jesús. Pero no solo el evangelio que está en nuestras Biblias allá en la casa, en el ropero o allá junto al buró de la cama. El evangelio vivido. Eso es lo que nos hace familia de Dios. Eso es lo que nos hace nación consagrada, pueblo de su propiedad, estirpe real, pueblo de reyes. Ese pueblo que está llamado a reinar por los siglos de los siglos y que ahora camina en medio de las tinieblas de este mundo, la iglesia de Cristo. El evangelio es lo que nos hace familia, lo que nos hace iglesia. Y esa iglesia es la que celebra todos los domingos la alianza. Por eso Jesús dice, este es el cáliz de la nueva y eterna alianza. Pero esa iglesia que celebra la Eucaristía de manera solemne todos los domingos, proclamando la alianza, y cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos diciendo, me comprometo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo a dar mi vida por el evangelio, porque las promesas de Dios nunca se dejan de cumplir. Dios siempre cumple su promesa y entonces yo necesito que se cumplan en mí. Por eso mi pacto con Él es vivir el evangelio. Eso decimos cada vez que venimos a misa. Eso estamos proclamando. Quiero vivir el evangelio. Y esa iglesia que celebra y proclama es la iglesia que se hace presente en cada familia cristiana, en cada hogar, ahí donde un papá, una mamá, unos hijos se desenvuelven a diario. Ahí se manifiesta la iglesia de Jesús. De hecho, la faceta más bella de la iglesia no se vive aquí en el templo de Santa María Goretti. La parte más bella de la iglesia se vive en la familia, en las casas, cuando la familia hace oración antes de comer, cuando la familia en las discusiones de todos los días es capaz de decir perdón, me equivoqué, perdóname. Cuando la familia ahí en el trabajo, el papá o la mamá da testimonio de la fe, de la coherencia, de la justicia, de los valores del evangelio. Cuando el esposo se acerca a la esposa a escucharla, cuando es cariñoso con ella. La parte más bella de la iglesia se vive cuando la esposa se sienta a ver el fútbol con su esposo para acompañarlo aunque no le guste el fútbol. Ahí se vive la parte más bella de la iglesia. ¿Y saben dónde se vive la parte más bella de la familia? Cuando la familia celebra la misa todos los domingos. La parte más bella de la iglesia se vive en las casas. Y la parte más sublime de sus familias se vive en el templo, en Santa María Goretti, cuando estamos en torno a la mesa del Señor, ofreciendo nuestras vidas, ofreciendo nuestra familia. Es entonces que cada familia es signo visible de la iglesia y manifiesta a la iglesia de Jesús. Está llamada a eso. San Juan Pablo decía mucho y repetía incansablemente: familia, sé lo que eres. Él era un filósofo, ¿verdad? Vamos a decirlo nosotros: familia, vive lo que eres. Lo decía San Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Familia, vive lo que eres. ¿Qué es la familia? La iglesia de Jesús, la iglesia doméstica, la iglesia que se hace presente, porque cada uno de los miembros está llamado a ser evangelio viviente, a hacer vida el evangelio, porque en cada una de las familias está llamado a vivir la fe, esa fe que hoy aparece plasmada en el ejemplo de Abraham, este hombre que confía contra toda adversidad, confía en Dios. Ese ejemplo de Abraham es insuperable. Creo que para todos nos deja siempre boca abiertos. Cuando vemos a ese Abraham que
le piden sacrificar lo más amado que tenía. ¿Qué le pidieron a Abraham? Su hijo. Y resulta que su hijo, el signo de la promesa de Dios y el único hijo que tenía, Dios le dice: sacrifícalo por mí. Y entonces Abraham, en ese momento clave, cuando está subiendo a la montaña y su propio hijo le dice: papá, se nos olvidó el cordero. Imagínense qué habrá sentido Abraham. Dígame, creo que ninguno ha vivido una prueba tan grande como Abraham. Y su papá, con el corazón destrozado, le dice: Dios proveerá. Con lágrimas en los ojos, Dios proveerá, porque el cordero era su propio hijo. Y sin embargo, Abraham confía. Dios cumple siempre sus promesas. En el corazón de Abraham estaba un estribillo cada vez más fuerte: Dios siempre cumple sus promesas, aunque ahora Dios me esté pidiendo que sacrifique a mi hijo. Además, ese hijo era el signo de la promesa de Dios. Es como si Dios mismo se contradijera y le dijese a Abraham: yo que te prometí, ahora te digo, no te voy a cumplir. Dame a tu hijo. Me arrepiento de lo que te había dicho. Pero Abraham, aun cuando Dios se contradecía, Abraham confía. Esa es la fe, porque la fe se fortalece en la prueba. Cuando yo estaba niño, me acuerdo que yo veía a mis vecinos, cuando venía la lluvia, que se estén bañando y jugando fútbol en el charco.
y se fomente la caridad fraterna. Oremos. Padre bondadoso, escucha la oración de tus hijos. En medio de la multitud de dificultades, por las familias destrozadas por el egoísmo o por la injusticia, por los padres separados de sus hijos, que todos recuperen la paz y el cobijo de ternura necesaria para sobrevivir. Oremos. Padre bondadoso, escucha la oración de tus hijos. Por nuestra Iglesia arquidiocesana, para que sepa en todos los casos servir de apoyo y de ayuda a las familias de nuestro entorno y les conduzca a resolver sus problemas y vivir la armonía. Oremos. Padre bondadoso, escucha la oración de tus hijos. Por todos nosotros, padres, madres, hijos o familiares, que pongamos todo nuestro esfuerzo por construir una familia gozosa, en la que todos podamos vivir con la dignidad de hijos de Dios. Oremos. Padre bondadoso, escucha la oración de tus hijos. Escucha, Padre, nuestras oraciones y abre en las familias es el futuro de nuestra humanidad. Ayúdanos a construir con ellas el mundo que tú quieres para todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecerle al Señor nuestras vidas colocándonos en el altar junto con el pan y el vino. Podemos sentarnos. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, fortalezcas nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente
y eterno. Por Cristo, Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver a su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos con todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría, diciendo: los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminó la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Creo en ti, espero en ti, te amo. Señor mío, Dios mío. Gloria. 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 A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, al nombre sobre todo nombre. Hermanos, aquí está Jesús. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En un momento de silencio les invito, como sacerdotes que somos por el bautismo, a pedir, ofrecer la misa por nuestros difuntos. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos difuntos, Carlos Ariel, Esteban Achivaldo, Rosa María, Esperanza Camarillo, Leonor Gómez, Miriam del Carmen, por todos los fieles del purgatorio, Leticia, Beatriz, y por quienes tenemos presente en nuestro corazón en esta mañana, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa María Goretti y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza,
y alegría porque somos de verdad hijos de Dios, vamos a dirigirnos a nuestro Padre como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación del maligno, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, miembros de una sola familia, vamos a darnos un signo de paz con una reverencia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Aquí está Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que hoy somos invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a recibir la comunión en los pasillos de los costados. Les invitamos a pasar de una vez para que el equipo de sanidad les pueda administrar el gel antibacterial. Y recordamos, ¿verdad?, que guardemos nuestra sana distancia. Vamos a regresar a nuestros lugares a partir de la segunda fila por el pasillo central. Nos disponemos para recibir la comunión. Les anunciamos un gozo inmenso, hoy ha nacido el Salvador en un pesebre sobre las pajas. Entre pañales lo encontrarán. Duerme y no llores, Jesús del alma. Duerme y no llores, mi dulce amor. Duerme
llores, que esas tus lágrimas parten el alma de compasión. Cierre tus ojos, tranquilo sueño, duerme mi cielo, duerme mi amor. Con mis cantares y mis amores, tu sueño, niño, arrullaré. Duerme y no llores, no llores, Jesús del alma, Jesús del alma. duerme y no llores, Duerme y no llores, mi dulce amor. Duerme y no llores, que esas tus lágrimas parten el alma de compasión. Dios hecho carne como los hombres, viene a salvarnos con gran amor. En alimento Jesús se queda para nosotros en comunión. Duerme y no llores, duerme y no llores, Jesús del alma, Jesús del alma. duerme y no llores, Duerme y no llores, mi dulce amor. Duerme y no llores, que esas tus lágrimas parten el alma de compasión. Duerme y no llores, duerme y no llores, Jesús del alma, Jesús del alma. duerme y no llores, Duerme y no llores, mi dulce amor. Duerme y no llores, que esas tus lágrimas parten el alma de compasión. A los hermanos que no recibieron la comunión sacramental y desde sus casas, los invitamos a hacer la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si yo te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén.
Oremos. Padre misericordioso, haz que reanimados con este sacramento celestial imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo les anunciamos los horarios de la misa del fin de año. Misa de 6 de la tarde en la Asunción, 7 de la noche en la Santísima Trinidad, 8 de la noche aquí en Goretti, 8:30 San José y Sumo y Eterno Sacerdote, 9:30 aquí en Goretti. Y las misas del 1 de enero, pues como las del 25, de 11 de la mañana en San José, 12 del día aquí en Goretti y 8 de la noche aquí en Goretti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Que sigan pasando una feliz Navidad, que el Señor les bendiga y fortalezca como familias. Gracias. Que la alegría de Jesús sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, escuchemos con atención las siguientes indicaciones. Mantenerse en su lugar hasta que el equipo de sanidad les indique la salida. La salida será de la siguiente manera. Las filas que están del lado derecho salen por el acceso derecho de adelante para atrás. Las filas que están del lado izquierdo salen por el acceso izquierdo de adelante para atrás. Esperar con paciencia hasta que se les indique. Recuerden que la colecta se recibe al momento de salir. Gracias. ¿Sabes cómo se llama ese que vive a tu lado? Es como tu niño, se llama Jesús. ¿Sabes cómo se llama quien te hace compañía de noche y por el día? Se llama Jesús. Tú tocas la campana, ding dong, ding dong, ding dong. Tú tocas el tambor, tú tocas la guitarra. Tocas la guitarra en honor de Jesús. ¿Sabes cómo se llama ese que vive a tu lado? Es como tu niño, se llama Jesús. ¿Sabes cómo se llama quien te hace compañía? Ding dong, tú tocas el tambor. Tocas la guitarra, tú tocas la guitarra en honor de Jesús. Tú tocas la campana, ding dong, ding dong, ding dong. Tú tocas el tambor.
tocas la guitarra. Tú tocas la guitarra.